Es la unidad 2 y tal como lo viste ayer, la temática que nos corresponde abordar según el programa, nos corresponde el día de hoy lo que son las fuentes del derecho aduanero. Entonces es bastante sencillo. Creo que no vamos a requerir ni dos ingresos de bloque o de conexión, porque en sí pues es bastante amplio. Y aparte que es algo de que ya conoces también bastante y lo único que le vamos a dar el enfoque de las fuentes como tal al derecho aduanero, que es lo que hacemos en cada una de las materias del derecho. Entonces te voy a compartir la presentación para que aprovechemos. Ahí yo creo que ya la tienes a la vista, Hazel. Sí, Ok, perfecto. Entonces, aquí pues es básico, es general lo que vamos a hablar. El objetivo de poderte dar a conocer la temática es que puedas analizar realmente cuáles son aquellos orígenes o fuentes del derecho aduanero, que es lo que conocemos como hoy y que está reglamentado dentro de las leyes y demás recursos y demás medios legales, como son la parte de los tratados, como es la parte de los reglamentos, etcétera. Asimismo, el saber en qué momentos del derecho aduanero vas a aplicar esta fuente, o en qué momento o tipos de recursos en materia aduanera vas a invocar las fuentes para poder hacer valer tu derecho, ya sean estas dentro del ámbito nacional como internacional. La idea es que ustedes muestren interés en cuanto a la fuente, pero más allá del interés de la fuente es la aplicación que vas a hacer de las fuentes del derecho aduanero en casos ya concretos. Esto ya es, digamos, la parte del uso que nosotros lo vamos a hacer o herramientas que también nos sirven para auxiliarme y hacer valer, como te dije en un inicio, nuestro derecho cuando existen algún tipo de controversia o bien cuando se te está negando un derecho ante la administración aduanera. La fuente del derecho también es súper importante invocar dentro de cada una de las peticiones. Entonces, cuando abordamos la fuente, nos estamos hablando del origen, de dónde nace, dónde se regula, dónde está presente esta materia o esta disciplina. Y aquí la podemos ver claramente en cuanto a la ley, en cuanto a los reglamentos administrativos, las leyes generales en materia de comercio que las rigen, la parte de la costumbre que es también parte del derecho mercantil, que es ahí donde nace el derecho aduanero también, y por tanto también la tenemos incorporada todavía como parte de la fuente, los tratados internacionales y todos los que son los decretos y acuerdos generales del derecho aduanero. Hay quienes incluyen la parte de la jurisprudencia como una de las fuentes, pero no todas las legislaciones, déjame decirte por qué. Porque si estamos hablando de que el derecho aduanero tiene su origen inicialmente y dependía de lo que era el derecho de comercio, o el derecho mercantil, automáticamente estamos diciendo que sí dependía de la parte de la costumbre, pero hoy por hoy, como ahora se habla mucho de los pagos de impuestos en materia de aduana, no podés cobrar un impuesto y cambiar ciertos requisitos si de previo no están en la ley, pero al final siempre los jueces hacen referencia bastante a la legislación comparada y casi siempre hacen referencia a aquellos países en los cuales somos parte de los diferentes tratados comerciales. Por eso todavía se sigue incorporando la parte de la jurisprudencia como parte de la fuente. Caso contrario, no se le atribuiría nada de eso. Cuando ya nosotros venimos y hablamos, digamos, de esta fuente, como modernamente se entiende esos fenómenos y hechos que han contribuido a la creación de las normas jurídicas, en este caso las normas jurídicas meramente aduaneras. Entonces, las fuentes del derecho aduanero se encuentran en la Constitución, en las leyes, también en los convenios internacionales, cuando estos son suscritos por el Estado y ratificados por el órgano legislativo, claro está. Entonces, en los decretos supremos, en las resoluciones ministeriales y en todas esas resoluciones administrativas de la administración aduanera principalmente, ahí nos centramos a hablar de la fuente y cualquier otra clasificación que tenemos como fuente del derecho aduanero, que tal vez otras legislaciones que por su contexto político, económico y social incorporan otras adicionales o simplemente quitan una de las que quizás la mayoría de los países, por lo menos a nivel latinoamericano, tenemos para poder incorporar las propias. Entonces, cuando nosotros hablamos como tal
de la parte de la legislación, que es la parte de la legislación como fuente del derecho aduanero, podemos decir de que esta se manifiesta a través de fuentes, de leyes, en la cual brota todos aquellos dispositivos legales que rigen materia aduanera. Entonces, desde el punto de vista formal, el derecho aduanero se alimenta de la legislación que existe en el país y propio, como bien te decía, en cada país. Entonces, en el derecho común, las leyes, digamos, arcaicas, por decirte así, son problemáticas, pero en cuestiones de derecho público la dificultad es mayor. ¿Y por qué te digo que es mayor la dificultad? Porque va llegando a tocar problemas sobre la conveniencia o no, la codificación o no de leyes aduaneras en el país. Entonces, muchas a veces trastocan intereses muy particulares. Pero bien, el codificar las leyes aduaneras es muy, muy conveniente debido a que las leyes estarían contenidas en un solo cuerpo legal y de forma ordenada, de forma sistemática y de forma orgánica. Entonces, ¿esto cómo lo podemos observar nosotros? Dice en su aplicación por el absolutismo de las leyes y por la interpretación que le damos algunas administraciones, algunas empresas, en este caso el empleador, en cuanto a la administración aduanera, que tradicionalmente viene desempeñando un papel muy, muy importante en la parte del desaduanero, a ver, a ver, ahí ya te hice un trabalengua. Cuando venimos a hablar de la materia de derecho aduanero, venimos de forma directa hablar de las partes del tráfico de mercancías como tal. Ese es el origen, esa es la actividad propia. Entonces, debido a la existencia de la legislación aduanera, se presentan muchos vacíos, ¿verdad? Entonces, por eso, la costumbre en algunos casos se ha constituido como una fuente del derecho porque viene a suplir esos vacíos que existen en la ley, porque ya no es tanto que sea laguna, porque a veces la laguna es que efectivamente está reglamentada, está regulada por la ley, pero no son completas o no son claras. En este sentido, en materia aduanera, es la inexistencia de la norma en la ley. Entonces, lo que viene a suplir esta inexistencia es la parte de la costumbre. ¿Por qué? Porque toda actividad repetitiva de forma continua, eh, eso hace el comercio y por tanto viene a ser parte de la costumbre que tenemos nosotros implementada. Entonces, para ello es también fundamental, entendido como la ley, aquella que viene siendo aprobada por la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus atribuciones legislativas y de acuerdo a los procedimientos que tenemos de aprobación de la ley y que vayan realmente a cumplir los intereses de las partes de los sujetos que ejercen el comercio, pero que también es parte importante de la administración pública. Entonces, aquí podemos ver, ahí tienes una conceptualización de lo que es la ley en materia aduanera como fuentes formales y que son de carácter común. Se supone que estas deben de ser justas, deben de ser estables, deben ser equitativas y deben de satisfacer las necesidades de todos los involucrados. Perdón. Cuando nosotros venimos a hablar de los tratados internacionales, normalmente son convenios a que se llegan dos o más estados o gobiernos en el ejercicio de sus funciones de soberanía, claro está, pero que son naturalmente fuentes primordiales del derecho internacional público, puesto que generan derechos y obligaciones recíprocas para ellos. En definitiva, podemos definir los tratados internacionales como esos acuerdos de voluntades entre dos o más estados sobre derechos de soberanía. Y ahí pues lo tenemos claramente dispuesto. Es importante también tomar en cuenta que la parte del tráfico internacional de mercancías viene de cierta manera a establecer o a recoger presupuestos de existencia de aduana, que por un lado se da la parte de la existencia de territorio y la otra parte del tráfico internacional que se da sobre la soberanía, se da sobre el territorio y es lo que permite que circulen entre ambos territorios. Para ello se tiene que regular porque se tiene que poner límites y se tiene que poner control. De ahí vienen los tratados, de ahí vienen también convenios internacionales en materia de aduana. Cuando nosotros hablamos de la parte de la costumbre como fuente importante del derecho aduanero, aquí nosotros básicamente, perdón, la doctrina
básicamente es los estudios que de carácter científico jurídico van realizando algunos estudiosos para poder sistematizar o para poder analizar diferentes situaciones jurídicas y materiales también en este derecho, en esta disciplina. Entonces, la doctrina en nuestra legislación no tiene un efecto vinculatorio, sin embargo, puede ser base para sustentar posiciones en el litigante aduanero cuando desea fundamentar o argumentar de una u otra forma más completa ante la administración de aduana cualquier petición y cualquier reclamo que quiera hacer al. Entonces, de ahí es que sí ya se viene originando y se toma en cuenta lo que está escrito, ¿verdad? Por otros especialistas en la materia. Entonces, ahí es sumamente importante referir en cuanto a esto de que estos estudios o la doctrina como tal viene siendo, digamos, una fuente muy importante para poder aplicar también y resolver casos particulares. Entonces, cuando venimos y hablamos de los decretos y hablamos de los acuerdos que ya vienen a suscribir cada una de las partes que son, digamos, sujetos directos, ahí nosotros podemos hacer referencia a la parte de la observancia en cuanto a la existencia de ciertas disposiciones que son dictadas por la administración pública. En cada uno de estos países existen órganos que se encargan de poder ejecutar la norma, de hacer cumplir la ley, pero para poder hacer cumplir la ley se requiere crear los medios, ¿verdad? Y crear la instancia y las personas que van a estar a cargo de poder ejecutarla. Entonces, esto viene a complementar efectivamente la parte de las fuentes como tal. Hay decretos que son supremos, entonces encontramos que el órgano encargado de dictar esas normas es el Poder Ejecutivo actuando en función legislativa propia. Entonces, es decir, en carácter general, al regular las actividades bajo su competencia y sin requerir la autorización del Poder Legislativo, perfectamente pueden. También tenemos unos decretos que son legislativos, pues el anterior es supremo de forma directa por el órgano legislativo. Cuando hablamos también de decretos legislativos, entendemos como norma aquellas que se derivan o demanan de la delegación de las facultades del Poder Ejecutivo para poder legislar en materia específica y esto lo determina por un tiempo determinado. Producto de esto tenemos, por ejemplo, la Ley General de Aduanas que está vigente, que es el decreto 1053, que efectivamente fue creada para esta finalidad. Entonces, en materia, el nivel, digamos, de que cobra importancia toda esta parte de los decretos y los acuerdos, como rama fundamental es muy importante porque entra en referencia el principio de legalidad recogido en el artículo 74 de nuestra Constitución Política, que ha cambiado nada más, creo, de 2 articulados de diferencia con las últimas reformas que tenemos en este año. Entonces, los tributos se crean, a recordar, porque eso lo vimos también en derecho tributario, todos los tributos se crean, se modifican o se derogan a través de la ley, ¿verdad? A través de sus modificaciones y ante el órgano que es el legislativo. Se establecen exoneraciones exclusivamente por ley o por decreto legislativo en caso de que la delegación o el órgano tenga la competencia para hacerlo, salvo aquellos que tengan que ver con asuntos de aranceles y tasas, las cuales se regulan mediante el decreto supremo. Es en el caso excepcional. Entonces, asimismo, lo podemos mencionar en el artículo 20 y el artículo 118 del mismo cuerpo legal al señalar que el presidente de la República regula las tarifas arancelarias. Esta situación es reconocida también por las propias normas en el título del Código Tributario, en el título preliminar, si no me equivoco, la norma cuarta, en la cual hace referencia a que los decretos supremos refrenda a través de la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas, regulan tarifas arancelarias que finalmente establecen ciertas también disposiciones que son infralegales, como son estos decretos aduaneros. Entonces comienzan a emitir dentro de estas facultades ciertas resoluciones supremas, dictan resoluciones ministeriales, vienen también a dictar ciertas resoluciones
de superintendencias, resoluciones de intendencias nacionales, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque es parte de la competencia que por ley pues le atribuye. En cuanto a la parte de la jurisprudencia, como ya te había mencionado en un inicio, como fuente del derecho aduanero, en principio debemos de recordar que la jurisprudencia viene siendo el conjunto de resoluciones o decisiones judiciales que los jueces pues, dictan en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales. En materia administrativa, entendiendo que las fuentes del derecho como centro, digamos, productores de disposiciones administrativas, tenemos la jurisprudencia como tal fuente del derecho siempre y cuando emane de fallos judiciales que interpreten normas administrativas para la jurisprudencia de los tribunales, ellos es vinculante con las autoridades. ¿Qué quiere decir? De que se complementan las disposiciones emitidas por las autoridades administrativas y el órgano jurisdiccional. Entonces viene complementaria, pero cada uno dentro del órgano de su competencia. Ambos están facultadas para poder absorber consultas sobre la interpretación de normas administrativas, pero con respecto a ello debemos de tener presente que en materia aduanera la jurisprudencia puede ser emitida por los propios órganos de administración que actúan también como órganos de resolución y por el Tribunal Fiscal, que es el órgano ad hoc que actúa por última instancia administrativa y que tenemos como parte de las atribuciones del Poder Judicial en lo relativo a la demanda, por ejemplo, de lo contencioso administrativo, o bien acciones de amparo que están vinculadas a la aplicación de normas aduaneras y el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de las leyes, que es la parte de los recursos que conoce. Entonces, dependiendo de los fallos que ellos emiten, revisten singular importancia en las entidades por el Tribunal Fiscal que constituye el mandato legal. Esto como un precedente de observancia y de obligatoriedad que podemos nosotros mencionar dentro de las mismas atribuciones. En materia aduanera, entonces existen algunas jurisprudencias que pueden ser invocadas por particulares, como el aplicado al derecho aduanero que señala concretamente que las sentencias emitidas por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, así como las resoluciones del Tribunal Aduanero, del TATA y el Tribunal Administrativo, ¿verdad? Que es como tal, es una sola instancia, Tribunal Aduanero y Tribunal Administrativo, creando ciertos precedentes administrativos que vienen a clasificar ciertos aranceles también de mercancías, entre otros. Esto de aquí, de esa fuente, también ha surgido digamos, esas disposiciones como tal. La costumbre, ya lo dijimos, que desde el punto de vista jurídico llamamos costumbre a la norma de conducta nacida de las reiteradas y constantes prácticas social y que es considerada como de obligatorio ante la comunidad. Entonces, la costumbre solo rige el defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral, al orden, que se consulte probada. La costumbre siempre puede ser alegada y puede ser aprobada por las partes quien la invoque ante los tribunales cuando efectivamente se fundamente y se le explique la razón del por qué se invoca la costumbre. En la parte del derecho comercial tenemos un ejemplo claro de cómo la costumbre es fuente del derecho a través de las reglas de Incoterms, las cuales son, digamos, ampliamente utilizadas para la determinación de responsabilidades y riesgos en todas las transacciones internacionales. Pero es muy importante, y ojo en esto, que en materia aduanera ocurre lo mismo que en el campo penal. La costumbre carece de total valor por aplicación de los principios constitucionales. Entonces, a pesar de ello, consideramos que igual es relevante nombrar a la costumbre como fuente del derecho de este aduanero, porque indirectamente puede tener cierto valor a través de la trascendencia de la costumbre que tiene en el campo comercial o bien en el campo mercantil, como lo conocemos, especialmente en lo concerniente a lo que refiere de lo que es el ejercicio, ¿verdad? De la labor como tal de cada uno de los sujetos que se ven involucrados. Entonces, hablando en resumen,
Ahí vimos como fuente la parte de la jurisprudencia, los tratados internacionales, la costumbre, la doctrina, que ya dijimos, los estudios científicos que tenemos en materia aduanera. Entonces, son pocos, digamos, fuentes las que podemos mencionar, están limitadas por lo especial y lo delicado que es la materia. Y ahí, pues, en los tratados como fuente, acuérdense que lo vimos desde el punto de vista internacional. Ahí incluso podemos mencionar o retomando cierta información que desarrollamos en la parte de ayer de las generalidades del derecho aduanero en cuanto a la OMC. Fue parte importante del GATT en cuanto a los acuerdos generales sobre aranceles aduaneros y de comercio. Eso más o menos que fue entre 1947 a 1950 y tanto, 52, 51, que ahí sus miembros fundadores suscribieron ciertos acuerdos que incorporaron a la legislación nacional mediante resoluciones legislativas en diciembre de 1994, en la cual se incorporan esos tratados y esos acuerdos comerciales que son multilaterales. En ellos se han contenido una serie de rondas en los diferentes países, porque esto dio inicio en Perú, posteriormente en Uruguay y así en cada uno de los países, por ejemplo, Chile, Brasil, Argentina, México. Entonces, ahí se han incorporado los acuerdos de preferencia arancelaria que se han suscrito en marco de los tratados, por ejemplo, de Montevideo de 1980. Han habido acuerdos suscritos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, en la Zona Libre de Comercio Andina tenemos otro, sistema global de preferencias comerciales y una serie de decretos que estos entran dentro de los tratados como fuente del derecho aduanero y que también es importante siempre repetir. Entonces, como pudiste ver, es un tema súper, súper sencillo, súper corto. No hay mayor cosa que hablar, nada más de tener referencia a cuáles son el origen del derecho aduanero como tal, pero que dentro de los mismos hay responsabilidad de los entes encargados de la regulación y la administración, en este caso aduanera, así como de los órganos jurisdiccionales. En la parte de la administración aduanera es la administración desconcentrada de las aduanas nacionales que asume las funciones de control, fiscalización del ingreso y salida de mercancías como medios y unidades de transporte de mercancía como tal, y ahí se va ejerciendo un control periódico, tanto de inventario de mercancías en zonas francas, etcétera. Entonces, ahí entra también, aparte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sirve como pauta de interpretación en las actuaciones de los jueces y los tribunales inferiores en cuanto a las sentencias o resoluciones que emiten y que cuidan de no contradecir las sentencias de más alto tribunal, ya que el no hacer esta aclaración, el particular insatisfecho puede interponer recursos alegando la infracción de la doctrina interpretativa del mencionado tribunal. Entonces, también eso es importante. Por jerarquía ya sabemos cuál es el orden de la norma. En este caso, la constitución de todos los países lo tenemos como en primer lugar y en Nicaragua con mayor razón y posterior a ese vienen las leyes y vienen las demás fuentes del derecho aduanero común. Entonces, ahí eso es lo que tenemos. Más adelante, pues en la unidad 3 que vamos a ver la próxima semana, que son de los órganos de administración aduanero, ahí vamos a ver desde la parte de las aduanas, las otras instituciones que complementan o que suman esfuerzos para poder cumplir con esta labor de supervisión, vigilancia y sanción y administración, así como la facultad que tiene el TATA al momento de conocer los casos, por ejemplo, a través de la ley de lo contencioso administrativo, si vas a poder hacer uso del recurso constitucional en materia de aduana, vamos a conocer esas facultades al momento que abordemos, ¿verdad? En las funciones y las competencias de cada uno de estos órganos. Entonces, eso es, digamos, lo que tenemos en materia de fuentes del derecho aduanero.
Como puedes ver, es súper sencillo. Ahí solamente mencionamos cuatro, a ver, ley, tratados, doctrina, la parte de la costumbre y los decretos, acuerdos y jurisprudencia. Son las que podemos mencionar, en regla general, son las que tenemos nosotros aplicables dentro de nuestra legislación aduanera nacional. No sé si tienen dudas. ¿Estás por ahí? Hazel, que fuiste a despachar, Hazel. A ver, estás conectadita, pero no sé si andas por ahí, porque te hice referencia al resumen, igual, por cualquier cosa. Sí, profe, lo que pasa es de que parece que mi internet está lento y como 2 segundos después llega el audio. Ah, bueno. Sí, no, nada, yo solo te estaba dando el resumen de lo que era la parte de las diferentes fuentes que tenemos. Ahí ya vimos de manera rápida lo que era la ley, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, el tratado internacional, que es lo que nosotros tenemos reconocido en nuestro contexto nacional como fuentes, ¿verdad? Como origen del derecho aduanero. Entonces es sencillo, pero ya vamos a ir profundizando a partir de la unidad 3 ya sobre los órganos para conocer cuáles son las competencias y poder ya ver ya el procedimiento directo en aduana. Entonces ya ahí ya vamos a ir viendo todos esos formatos y demás que te voy a ir compartiendo como un material complementario de las unidades. Te preguntaba si tienes alguna duda. No te llegó el audio, parece. O te está llegando bien atrasado la información cuando estoy hablando. A ver. Bueno, de todas maneras, como este tema es súper corto, yo te estaré, voy a ver si antes de hacer, de asumir los compromisos de la tarde, te mando entonces las tareitas de las dos sesiones, para que ya en la próxima, acordate que va a ser martes y jueves. Fue en esta semana que lo hicimos seguido, miércoles y jueves, por lo que no pudimos hacerlo martes esperando que nos habilitaran en plataforma. Entonces, cualquier cosa yo te voy a estar compartiendo la grabación, ¿oíste? Dice que pase feliz tarde, cualquier duda, estamos a la orden, me puedes escribir.